Continuamos en nuestro programa Buscando la Verdad, de 8 a 9 de la mañana. Usted puede participar con nosotros ahí a través de www.radiofmuniverso.com. Agradecemos entonces a nuestros colaboradores y vamos a continuar en esta oportunidad con el tema arrepentimiento o perdición eterna. Venimos compartiendo algunos pasajes del Antiguo Testamento y ahora vamos a llegar al profeta Oseas. Allí entonces en el capítulo 5 del profeta Oseas, luego vamos a entrar mediante algunos pasajes ya del Nuevo Testamento y usted nos puede enviar allí sus mensajes. Nuestra hermana Laura les reitera entonces los medios por los cuales usted puede participar. Recordamos que estamos en las redes sociales con el nombre Unidos para Salvación. Allí entonces en Radio Universo 104.9, el número fijo 3773-422014, el número mensajero con la misma característica 3773-15-4306-78 y el WhatsApp de Unidos para Salvación 3624-930830. Bueno, gracias hermana. Allí entonces los medios para participar. Vamos entonces al profeta Oseas, allí del Antiguo Testamento, que nos dice algo acerca de este tema. Sabemos entonces que en todos los tiempos Dios ha llamado a su creación a volverse a sus propósitos, a sus planes, a reconocer sus pecados delante de su soberanía. Y entonces necesitamos que el plan de Dios se vaya cumpliendo en nuestras vidas. Y este profeta, aquí en el capítulo 5, también nos habla así, de esta manera. Vamos entonces, allí en el versículo 15, dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Allí este profeta decía la intención de parte de Dios hasta que venga el reconocimiento de su pueblo, que era Israel en el tiempo antiguo, y hoy nos da oportunidades a todos. Entonces, debemos aprovechar este tiempo, porque las palabras del Apocalipsis que nos habla el Señor se están cumpliendo. Hasta personas que rechazaban la veracidad de la Biblia hoy se encuentran que muchos acontecimientos ya se cumplieron y otros están a punto de cumplirse. Entonces, este tema del arrepentimiento es la oportunidad que el Señor nos brinda diariamente. Tal vez a cada momento tengamos esa oportunidad de parte del Señor. Por eso es que de nuestro ministerio hacemos este aporte, porque la gran apostasía de la que habla la Biblia allí en la carta del apóstol Pablo a Timoteo se viene desarrollando. Y esto ha confundido a muchos, porque no se habla del arrepentimiento, se habla muy livianamente, más bien se ocupan de otros temas. Entonces, la gente cree que se encuentra bien delante del Señor. Y decíamos también que, tristemente, gran parte de la iglesia que se hace llamar cristiana ni siquiera conoce la palabra de Dios.
imagínense, mucho menos la van a obedecer. Pero vamos al capítulo 4, allí en capítulo 4, primero de Timoteo. Allí entonces, capítulo 4, primero de Timoteo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, mientras nuestra hermana va buscando, entonces, vamos a dar allí entonces también la otra versión de la que se nos ocupa, para que usted tenga claro los planes del Señor para su iglesia, y para usted que se hace llamar Iglesia de Jesús. Y necesitamos entonces en este tiempo encontrarnos con la verdad del Señor, y de esa manera podamos ser de gran ayuda allí en el lugar donde nos desenvolvemos, en la familia, en el lugar de trabajo, en el colegio, en la iglesia donde participamos. Necesitamos entonces encontrarnos con la palabra de Dios, y si usted se encuentra con la palabra de Dios, le va a llevar al arrepentimiento. ¿Sí, hermano? Primera de Timoteo 4:1. 4:1. El Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Bueno, allí uno entonces puede encontrarse con la apostasía, puede encontrarse con, o sea, significa negar la fe que en algún momento usted tuvo. Y esto es realmente lamentable. Pero decíamos también en programas anteriores, y lo reiteramos, que según el versículo allí en la carta del apóstol Juan, vamos a leer el apóstol Juan, aquí capítulo, en la tercera carta, ya acá el hermano John ya está de memoria. A ver, hermano, ¿recuerda el pasaje? Cualquiera que se extravíe. ¿Más fuerte? Cualquiera Que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. Le animamos de nuestro ministerio a que usted tome la Biblia y delante del Señor con toda sinceridad comience a pedirle al Señor la interpretación, porque de lo contrario el enemigo le estaría entreteniendo, le estaría llevando hacia caminos torcidos, y eso es lo que va a traer como conclusión la pérdida de la salvación de su alma. Entonces reiteramos que la enseñanza de que la salvación no se pierde, como muchos lo proclaman, no está fundada en la verdad de la Biblia. Porque si aquí el apóstol dice con esta claridad, cualquiera, o sea, allí están involucrados todos los que invocan el nombre de Cristo. Y para más confirmación, vamos al capítulo 1 de Gálatas, donde el mismo apóstol Pablo, mientras usted busca, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Pero vamos a un tema musical. En esta mañana, entonces, con la colaboración de Javier en los controles, vamos al primer tema musical que nos trae Nancy Amancio.
Allí entonces el tema musical de Nancy Amancio y su tema es confiar. La confianza en Dios es lo que nos afirma en los planes del Señor. Entonces, estábamos con el profeta Osea, que nos traía la palabra de parte del Señor para que aprovechemos ese tiempo y reconozcamos que hemos fallado y que los planes del Señor todavía están a nuestro alcance. Entonces,
Ya decíamos que en el Antiguo Testamento entonces Dios llamaba a su pueblo, y hoy el Señor está llamando a toda su creación, para que de corazón vamos a encontrarnos con los planes gloriosos que tiene el Señor. Vamos entonces a confiar en que el Señor va a cumplir sus propósitos. Vamos a entrar al Nuevo Testamento, allí entonces en el capítulo 13 de Lucas, capítulo 13, el Evangelio de Lucas nos dice así de esta manera. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Versículo 3, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Les digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos entonces a buscar en la versión más castellanizada, como lo hacemos habitualmente. Y vamos entonces a este pasaje de Lucas, capítulo 13 entonces de Lucas, y dice de esta manera. Por aquel tiempo, algunos le dijeron a Jesús que Pilato, el gobernador romano, había mandado matar a varios hombres de la región de Galilea. Esto le había sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Jesús les dijo, ¿creen ustedes que estos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Versículo 4. Nuevamente Jesús le dice, acuérdense de los 18 que murieron cuando se le vino encima la torre que se derrumbó en Siloé. ¿Creen ustedes que eso le pasó porque eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir, ni obedecen a Dios, también morirán. Aquí tenemos entonces una versión más castellanizada que nos ayuda a entender más ese pasaje. Nos damos cuenta entonces por la palabra de Dios que las cosas que suceden en este mundo son de advertencia de parte del Señor, que nos habla a todos por igual. Sin duda, algunos más responsables que otros. Pero eso solamente lo sabe el Señor. Pero aquí nos está dando un ejemplo de qué es lo que anhela Dios con su creación. Entonces, en aquel tiempo dice que ellos le estaban contando a Jesús de lo que había hecho un gobernante, como
había actuado perversamente. Y no se sorprenda usted en este tiempo por los hechos que están ocurriendo y lo que van a suceder muy pronto. Y usted va a decir, pero no era ese el gobernante que lo hemos elegido, que el pueblo los ha elegido. Es que si los gobernantes y los gobernados no nos volvemos de todo corazón a Dios, allí está la esperanza verdadera para el ser humano. Entonces Jesús, cuando ellos le contaban eso, esa aberración que estuvo haciendo ese gobernante, llamado Pilato, gobernador romano, Jesús le dijo, ¿creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos, o sea, más pecadores que todos los demás que habitan en ese lugar? Por ahí pensamos entonces que porque suceden algunas cosas, por ejemplo aquí en la Argentina, estábamos comentando que en el sur de Argentina gran parte sufrió incendios, grandes pérdidas, alrededor de 1 millón de hectáreas fueron quemadas. Luego ahora aquí varias provincias afectadas por la inundación. O sea, miren lo opuesto, ¿no? El agua que se necesitaría para apagar el fuego allá en el sur viene en abundancia aquí. Ahora, buena sería la pregunta, ¿por qué el Señor está permitiendo eso? Y podríamos dar varias respuestas, pero en este caso, lo que el Señor nos quiere es alertar de antemano para que reconozcamos nuestra condición delante de Dios. Por eso Jesús le contesta de esta manera. En el versículo 3 dice, de ninguna manera. Ellos no eran más pecadores que el resto de los ciudadanos. O sea, lo que sufrieron allá, imagínense los dueños de esas propiedades. Pero habíamos visto también, y tenemos la serie allí ya en nuestro canal en YouTube, Pobres o ricos según la Biblia. Hemos alcanzado a 12 videos. Y usted puede ver allí cómo Dios habla acerca de aquellos que manipulan las riquezas y aprovechándose, por supuesto, de los que menos tienen. En muchos casos apoyados por los propios gobiernos, quienes tendrían que equilibrar y ayudar a los que menos tienen. Ahora, lo que sufrieron esa gente no quiere decir que ellos sean más pecadores que el resto de los argentinos. O si usted está en otro país y dice, bueno, pero ahora justo tenemos un terremoto y resulta que hemos perdido todo lo que teníamos, y en otra parte quizás dice, por ejemplo, bueno, que todavía a ellos no les llegó, todavía a ellos no están atravesando las dificultades, pero el Señor viene advirtiendo
Entonces lo que sucedió en nuestra Argentina, que es amplia, parte del sur y una parte del norte, no quiere decir que ellos eran más pecadores que el resto de la Argentina. Pero el Señor aquí nos dice, si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Y acá nos está refiriendo el Señor a una muerte física. Porque sin duda, como dicen algunos, vamos a terminar todos en el traje de madera. Aunque hoy día ya no es más de madera, sino en bolsa le ponen 2 o 3 juntos. Y más cuando hay algún acontecimiento sobrenatural, como dicen algunos, o alguna guerra o algo que acontece. No hay cajón para todos. Pero el Señor no está hablando de eso aquí, está hablando de la salvación de su alma, sí, para usted que está escuchando. Pero viene una advertencia, y también para la que se hace llamar iglesia. Dice, si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios. Tuve la oportunidad de conocer una de las reuniones que hicimos a una familia que casi todas han conocido la palabra del Señor. Pero cuando comenzamos a hablar de la palabra de Dios, ¿cuáles son lo que el Señor nos está demandando? Donde en el caso de Timoteo, cuando Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando empezamos a desarrollar allí el mensaje de la palabra de Dios, dio su fruto, porque se empezaron a incomodar hasta que alguien reacciona allí diciendo que el amor de Dios es maravilloso, que Dios nos está mirando nuestro corazón y quiere que nos acerquemos a Él. Y esa parte, sin duda que es importante. Pero usted y yo no le podemos engañar a Dios. Cuando Dios nos dice, el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, ¿a usted pensó que guardar los mandamientos e irse a la reunión de vez en cuando y decir gloria a Dios y cantar alguna alabanza? No. Dios está esperando que usted cambie su manera de vivir en su hogar, donde sea. Y no 2 horas de reunión, para que allí los dirigentes lo vean y dicen, mira, este sí que es un cristiano, esta sí que es una cristiana. Después se encuentran en el mundo y uno dice, no, me parece que no sé por qué no se ve nada de Dios. Entonces ya estamos en el último tiempo. Y Jesús nos dice aquí, de ninguna manera esas personas sufrieron tales consecuencias por ser más pecadores. Lo que yo ahora les digo, dice el Señor, es que si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, claro, porque el obedecer a Dios trae un cambio en la manera de vivir. Hasta en la manera de hablar, dice que a Pedro le conocían. Pedro dice que lo quiso negar al Señor y le dijeron, no, tu forma de hablar nos dice que tú eres uno de ellos. Cuando Pedro le negó a Jesús cuando le iban a crucificar, ¿recuerda ese pasaje?
Y digo fuerte porque por ahí tenemos un vocabulario que parece que estuviéramos en un estadio de fútbol. Entonces, vamos a otro acontecimiento más. Estamos en 42 minutos, señor orador, por allí. Vamos, cuando aquí el Señor Jesús le dice también, acuérdense de los 18 que murieron cuando se le vino encima la torre que se derrumbó en Siloé. Sé que en ese tiempo ya había torre también, y dice que cayó y mató a 18 personas. O seguramente estaban allá adentro o estaban por ahí cerca. La misma pregunta Jesús le hace. ¿Ustedes creen que eso les pasó porque eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? Dice la Biblia que algunos pecados a alguna gente se le hace manifiesto antes y a otros un poco más después. ¿Qué quiere decir? Que Dios está teniendo paciencia con nosotros. No es que no sepa lo que hicimos. Ahora, si usted se arrepiente y yo me arrepiento de antemano, Dios ya sabe, eso es lo que Dios está queriendo. A algunos el Señor tiene que llevar a que terminen la cárcel. Comentaba la vez pasada que en el país de Norteamérica hay cárceles privadas y muchos hacen negocio con ellos, porque imagínense, cuanto más personas presas, tienen que pagar para estar presos. Mire la oportunidad que el Señor nos está brindando. Entonces, la respuesta del Señor en el versículo 5 le dice: esos sobre los cuales cayó la torre no eran más pecadores que todos los que habitaban en Jerusalén. Se cumple la palabra cuando algunos van sufriendo ya de antemano algunas consecuencias. Pero el Señor nos está llevando a un propósito más profundo, que es la salvación de nuestras almas. Por eso el título: arrepentimiento o perdición eterna. Seguro que todos vamos a morir en algún momento. Pero ¿se puso usted a pensar en las personas que murieron en su familia? ¿Cuántos se fueron con el Señor o cuántos están con el Señor? ¿A usted cree que todos los que mueren van al cielo? De ninguna manera. Jesús aquí le contesta también. De ninguna manera. Si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. Mire cómo el Señor reitera, porque en el versículo 3 es prácticamente la misma expresión, pero dos acontecimientos diferentes. A uno era lo que había sucedido por un gobernante perverso. ¿Cómo se multiplicó los gobernantes perversos a lo largo de la historia? Sin embargo, también han habido algunos que han obedecido a Dios y fueron de mucha bendición para la nación a la que pertenecían. Pero aquí el Señor nos está dando la oportunidad para que nos reconozcamos, cambiemos nuestra manera de vivir y obedezcamos al Señor. Ese es el propósito del Señor. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo con tanto énfasis, porque Pablo era un apóstol del Señor. Y en realidad confirma lo que decía Juan, porque estábamos leyendo también en Juan, decía John, cualquiera que se extravía, dice el apóstol Juan, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
O sea, no sé qué le sugiere a usted la palabra no tiene a Dios. Aquí entonces, nos quedan 3 minutos, vamos a ir culminando con la ayuda del Señor. Y entonces, aquí el Señor nos está pidiendo, nos da una nueva oportunidad de cambiar nuestra manera de vivir. He escuchado algunas veces decir, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Suena bastante interesante, que usted pueda tener otro pensamiento. Pero acá el Señor está demandando más que un cambio de manera de pensar. Acá el Señor está pidiendo un cambio y para obedecer a sus mandamientos. De lo contrario no tendrían razón de ser las cartas apostólicas. Sí, para usted que está escuchando allí y pertenece a un ministerio muy liberal, déjenle que vengan así y que sigan de esa manera. Total, algún día el Espíritu Santo le va a convencer. El Espíritu Santo lo va a convencer en la medida que usted hable la verdad. Pero si usted sigue hablando mentiras y no le dice lo que está escrito en la Biblia, y las personas por comodidad tampoco leen. Por eso una de las mayores dificultades es la ignorancia de la palabra de Dios. Y esto sucedía ya con Israel en tiempos pasados. ¿Sabe lo que le decía un tiempo el pueblo de Israel a Jeremías? Ve Jeremías y háblale a Dios. Y todo lo que Dios te dice nosotros vamos a obedecer. Lo que le estaban diciendo a Jeremías era que ellos no querían orar. Entonces Jeremías iba y oraba y estaba allí días enteros con el Señor hasta que Dios le hablaba. Cuando Jeremías venía y le traía la palabra, ¿sabe lo que le contestaba al pueblo? Jeremías, no vamos a escuchar la palabra de Dios que viene por tu boca, sino vamos a perseverar en lo que dicen nuestros malvados corazones. Por lo menos parece que eran sinceros, ¿no? Ellos le pedían al profeta que vaya y hable de parte de Dios. O como el profeta Ezequiel. Dice que Ezequiel lo consideraban como el cantor de amores. Yo creo que cuando uno escucha una canción de amor, queda allí todo emocionado, enamorado. ¿Está enamorado, hermano John? Entonces uno allí, y dice que se iban la gente delante de Ezequiel, y decía, vamos a ver qué palabra viene de parte de Dios. Pero resulta que en realidad ellos no querían obedecer. Entonces el Señor le tuvo que alentar a Ezequiel porque estaba medio desanimado. Y le dijo, mira Ezequiel, cuando el pueblo viene en tu presencia, buscando palabras, ellos te toman a ti como el cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y todo el tiempo te están escuchando, pero en realidad ellos no quieren obedecer. Ahora vos no te preocupes, porque de aquí en más sabrán que hubo profeta entre ellos. Bendito sea el Dios que habla. Hay personas que dicen, bueno, no le vamos a apoyar, entonces se van a dar cuenta que no es de Dios. Pero el que habla es el Señor. Tenemos un momento de oración. Señor operador, por favor. Vamos a hacer la primera oración con la ayuda del Señor. Y le pedimos disculpas, no fuimos en un tema musical, pero vamos a orar en este momento para que usted pueda encontrarse por la misericordia de Dios, con el amor del Señor que nos da oportunidades día tras día. Gracias, Señor, por este momento que nos regala para reconocernos que somos pecadores. Señor,
y queremos arrepentirnos verdaderamente y cambiar nuestras vidas para obedecerte a ti. De lo contrario es una pérdida de tiempo, que el infierno sabe que no nos salvamos nosotros ni vamos a salvar a nadie. Por eso, Señor, te ruego por aquel hombre, por aquella mujer, por ese joven, por ese joven que quiere buscar hacer tu voluntad, por esa jovencita que anhela obedecerte, pero no tiene un buen ejemplo de sus padres. Señor, tu misericordia sea renovada para arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy a tu lado en cada momento y te quiero ayudar. Nunca te voy a abandonar, nunca te voy a abandonar. Estoy a tu lado en cada momento y te quiero ayudar. Lágrimas cubren tu rostro, todo lo del corazón. En este momento tan triste, cada voz de Dios aquí. Cuando estoy a tu lado, no te separaré de ti. Nunca te voy a abandonar, nunca te voy a abandonar. Estoy a tu lado en cada momento y te quiero ayudar. Nunca te voy a... Cristo Jesucito, yo te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es, mío no. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en cuanto tema musical, escuchando, no nos alcanza el tiempo, de ya te vamos a compartir más el tema musical de allí que nos traía Rubén Chamorro. Oramos en este momento para terminar nuestro programa. Allí usted puede repetir esta sencilla oración. Amado y soberano Dios, reconozco, Señor, que soy un pecador, y en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados. Acepto la sangre derramada en la cruz para perdón de todos mis pecados y salvación de mi alma. Ayúdame también, Señor, a conocer la doctrina de Jesucristo y dame el valor y la inteligencia espiritual para poder obedecer. Te lo pedimos confiado, Señor, que tú eres misericordioso y que vamos a obedecerte con la ayuda de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén.